28. Sarah Hall. Aunque le di algunas vueltas al asunto, nunca acabé de entender del todo por qué Vincent me envió a mí al piso para ayudar a Katie a empaquetar las pertenencias de su hija fallecida. Tal vez fuese porque era la más joven del equipo, o quizá notase mi tristeza. La muerte de Lucy me afectó mucho. Vincent no tenía ni idea de que Lucy y yo fuéramos amigas. Nunca entendí la insistencia de ella en mantener en secreto algo tan normal como que dos colegas queden para pasar un rato después del trabajo. Pero nunca traicioné sus paranoicas reticencias a hacerlo público. Di por hecho que era una más de sus muchas rarezas. Después de su muerte me incomodaba mencionar nuestra amistad. Se me antojaba oportunista, como algo destinado a llamar la atención. No quería entrar a formar parte del grupo de colegas de Lucy que en vida no le habían hecho ni caso, y ahora pretendían haber sido sus mejores amigos y defensores. Porque fue justo lo que hicieron Jules, Sam y Sylvie, después de años de comportarse de un modo cruel con ella, cada uno a su retorcida manera. Vincent me llamó a su despacho aproximadamente una semana después de la muerte de Lucy. No esperaba que me convocase. Era algo del todo inusual. No presagiaba nada bueno. En el día a día solía despachar con Sam o Jules, o con Sylvie cuando se dignaba hablar conmigo. Y eran ellos los que hablaban directamente con Vincent. Entré en su despacho indecisa y nerviosa. Temía que me hubiera convocado para informarme de que estaba despedida. Un 30% de los recién licenciados que se incorporaban a la empresa no superaban el primer año, y yo estaba cerca de llegar a ese hito. La mayoría desaparecían a los pocos meses. O bien los despedían de manera fulminante, o bien les asignaban fatigosas tareas rutinarias como paso previo. En algunos casos no recibían ni $1 de bonificación, lo cual era una forma sutil de indicarles dónde estaba la puerta. ¿Sara? Me saludó Vincent con tono grave mientras lanzaba las gafas de leer de montura metálica sobre una pila de carpetas. Me senté frente a él y me preparé para recibir malas noticias. Él se apoyó en el respaldo de su silla y me miró desde el otro lado del escritorio. Necesito que me hagas un favor. Por supuesto, respondí aliviada. Lo que necesites. Y lo decía en serio. Sabía muy bien que si él no me hubiera contratado todavía estaría sirviendo mesas en el Rob Roy, y era muy consciente de que también él lo sabía. A veces pienso que por eso me contrató. Le gustaba la idea de que yo tendría con él una deuda de gratitud que me convertiría en alguien eternamente leal. Así es como los poderosos construyen sus imperios. He prometido que mañana enviaría los efectos personales de Lucy a su piso. Kathy y su madre estarán allí empaquetando sus cosas antes de que vengan los de la mudanza. Supongo que para ella va a ser muy traumático porque Lucy murió en ese piso. ¿Te importaría echarle una mano? ¿Ofrecerle un hombro en el que llorar si lo necesita? No tiene a nadie que la ayude, estaban ellas dos solas. Vincent se aclaró la garganta y continuó. Sara, lo consideraré un favor personal. No tienes por qué hacerlo. No es algo que forme parte de las atribuciones de tu trabajo. Obviamente podríamos contratar una empresa de mudanzas que le ayudase a empaquetarlo todo. Pero no creo que ese sea el tipo de ayuda que necesita Katie. Lo que necesita es apoyo emocional. No tengo ningún problema en ir, declaré. ¿A qué hora debería estar allí? Uno de nuestros choferes va a llevarle los efectos personales de Lucy mañana a las 10. Hablaré con él para que te recoja en tu casa de camino. Gracias. Desvió la mirada hacia la pantalla del ordenador. La conversación había concluido. Me dirigí hacia la puerta del despacho. Sara, una cosa más. Añadió cuando estaba a punto de salir. Me volví con la mano en el pomo de la puerta ya abierta y esperé a ver qué me tenía que decir. Si en el piso de Lucy encuentras
Papeles o carpetas de la empresa, por favor asegúrate de traerlos de vuelta a la oficina. No queremos que ande circulando por ahí ningún tipo de información confidencial. Vincent no apartó los ojos de la pantalla. No me miró mientras me hablaba. Ningún problema, le aseguré antes de cerrar la puerta. A la mañana siguiente llegué al piso de Lucy vestida con tejanos y camisa de cuadros, cargando con la caja que contenía sus objetos personales recogidos en Stanhope. La puerta de la entrada estaba entreabierta. La empujé. La madre de Lucy estaba completamente inmóvil en el sofá de la esquina, con una taza de humeante café entre las manos. Parecía una figura de cera en un museo. Tenía la mirada perdida y como quebrada. Por supuesto, Kathy no había empaquetado nada. Las cajas de la empresa de mudanzas permanecían sin montar, apiladas en el rellano. Ni siquiera había cortado el cordel que las unía. ¿Quién eres?, me preguntó Kathy con voz aturdida cuando me vio plantada en el umbral. Vincent me ha pedido que venga, dije a modo de presentación. Soy Sara. Lucy y yo éramos colegas. Siento muchísimo su pérdida. Kathy asintió con un movimiento lento antes de percatarse de la gran caja que llevaba en las manos. Déjala ahí, señaló la alfombra que había junto a la mesa del comedor. Gracias. Es muy amable de tu parte venir aquí, añadió cuando dejé la caja en el suelo. ¿Quieres que te prepare un café antes de marcharte? No es necesario, gracias. Ya me he tomado uno. Además, no he venido solo a traerte las cosas de Lucy. Estoy aquí para ayudarte a empaquetar. Si quieres que te ayude, claro. Eres muy amable, pero seguro que tienes asuntos más importantes que atender. La verdad es que no, respondí. En realidad tenía que terminar un informe de 40 páginas para el día siguiente, pero no se me ocurría nada más importante que ayudar a Kathy. ¿Por dónde quieres que empiece? La verdad es que no sé por dónde comenzar. Kathy estaba confusa, apabullada. Lo he dejado para último momento. Tendría que haber llenado las cajas hace días, pero la policía aún mantenía la cinta en la puerta y no me dejaban pasar. Su voz se fue apagando. Miró al suelo donde había un montón de cinta policial tirada. Cuando por fin pude entrar, estaba demasiado ocupada hablando con el forense y organizando el sepelio. El entierro de Lucy fue una ceremonia íntima. La incineraron. La única persona de la empresa que estuvo presente fue Vincent. No se invitó a nadie más. Una nunca piensa en todo lo que hay que hacer cuando una persona... Era incapaz de pronunciar la palabra. He llegado hace una hora. Estaba decidida a ponerme a llenar cajas sin dejarme vencer por la emoción. El propietario necesita el piso vacío este fin de semana. Cuando he entrado, no sabía por dónde comenzar. Y entonces me he dado cuenta. ¿De qué? De que las cosas de Lucy parecen revueltas. Supongo que la policía habrá revisado todo el piso, dije señalando la cinta policial que seguía pegada en la puerta del baño. Se lo pregunté. Me dijeron que no habían tocado el armario. Me explicaron que los forenses se habían centrado en el lavabo, donde Lucy... El armario del dormitorio es un caos. Ella jamás lo tendría así. Siempre tenía los estantes ordenados como si fueran los de una tienda.
¿Sabías que estaba dentro del espectro autista? Asentí. Sí, lo sabía. También era daltónica. Yo me pasaba por aquí para ordenarle la ropa y que no llevase al trabajo por accidente una combinación de colores chirriante. Le colocaba las prendas en determinado orden para que supiera qué blusa combinaba con qué traje. Ella cuidaba mucho eso. No quería parecer fuera de lugar en la oficina, pero cuando he mirado el armario, no había orden alguno. Todo estaba... Katie hizo una pausa sin saber qué palabra utilizar para describirlo. Amontonado, de cualquier manera, y Lucy era muy puntillosa. Jamás lo habría dejado así. Katie tenía razón. Lucy tenía el armario organizado con precisión militar por su daltonismo, pero también porque era incapaz de vivir con desorden. Solo distinguía el negro, el blanco, el rojo y los tonos de rosa. Había pegado etiquetas con los nombres de los colores en los estantes del armario. Yo lo sabía porque en una ocasión me pidió que le ayudase a ordenar la colada siguiendo este sistema. Abrí las puertas del armario de Lucy y me quedé tan perpleja como su madre cuando vi el estado en el que estaba. Había prendas mal colgadas en las perchas, otras hechas un ovillo en los estantes y algunas por el suelo, y todos los colores estaban mezclados. ¿Qué más tiene un aspecto inusual? La estantería, contestó Katie, señalando el mueble blanco que iba del suelo del techo y ocupaba toda una pared de la sala. Lucy tenía una amplia colección de libros, vinilos y CDs. Eran su pasión. Tenía los libros ordenados por categorías y dentro de cada una por tamaño. Al echarles un vistazo de cerca me di cuenta de que alguien había sacado algunos de la estantería y los había recolocado en un sitio incorrecto. Esta falta de orden habría sacado de quicio a Lucy. Era tan obsesiva con eso que yo jamás me atreví a tomar un libro. Si quería que me prestara uno, le pedía a ella que lo sacara del estante. La policía cree que ha sido un suicidio. Si están en lo cierto, ¿por qué he encontrado vasos y platos rotos en el cubo de basura? ¿Por qué en el armario de despensa estaba todo revuelto? Era muy obsesiva con el orden de cada cosa, desde las cazuelas y los sartenes hasta los cereales del desayuno. ¿Es posible? Aquí elegí las palabras con sumo cuidado. ¿Que el estado emocional de Lucy fuera errático antes de morir? ¿Que no mantuviese el orden habitual en el piso? Para nada, respondió Katie. Esto es lo más raro de lo sucedido. Las mañanas previas Lucy estaba muy animada. Me contó que había ido a ver una exposición al Met, que la había entusiasmado. Había quedado fascinada y la volví a ver cada fin de semana. Debió de ser la exposición de Da Vinci, dije. Katie me miró de un modo raro. De hecho, la primera vez que la vio fue conmigo. Ella se quedó hasta que cerraron y después me mandó un mensaje de texto para contarme que pensaba volver. Entonces, ¿Lucy y tú eran amigas?, musitó Katie aliviada. Sí, lo éramos. Dime, ¿pasó algo en el trabajo que la alterara? No lo sé. Las semanas anteriores a su muerte estuve trabajando desde nuestra oficina de Seattle y apenas hablamos. En ese momento rompí a llorar. Desde que me enteré de lo que había pasado, me atormentaba la dolorosa idea de que, si hubiera estado más cerca de ella, las cosas no habrían acabado así. Lo siento, dije secándome las lágrimas con el dorso de la mano. He venido aquí a ayudar a empaquetar. Pongámonos manos a la obra.
Entre las cajas plegadas las monté con cinta de embalar. Trabajamos juntas y empezamos envolviendo la vajilla en papel de periódico. Mientras lo hacíamos, Katie me contó la difícil infancia de su hija. La había criado sola, después de que su marido las abandonase por otra mujer. No había sido fácil para ninguna de las dos. Los profesores de Lucy decían que iba muy rezagada con respecto a los compañeros de clase, y no parecía entender las lecciones. Ya desde pequeña, la niña apenas hablaba y casi nunca se relacionaba con los profesores o los otros chiquillos. En el colegio querían que repitiera un año y acabaron sugiriéndole a su madre que la matriculase en un centro para alumnos con necesidades especiales. A Katie eso le parecía muy extraño porque sin que nadie se lo enseñara desde los 2 años, Lucy era capaz de recitar el alfabeto, empezando por el final. En una ocasión en el supermercado le dijo de pronto a su madre cuánto costaría lo que llevaban en el carrito a rebosar, antes de que la cajera lo sumase. Acertó hasta el último céntimo. Para entonces tenía 7 años. Katie la llevó a una psicóloga para que la evaluase. La conclusión fue que Lucy tenía un coeficiente intelectual de 151. La niña le dijo a la psicóloga que en clase se aburría y se pasaba la mayor parte del tiempo resolviendo problemas matemáticos mentalmente. Con 7 años, y sin que nadie se lo hubiese enseñado, era capaz de descifrar ecuaciones de 2º grado. La psicóloga estaba perpleja de que aquella niña callada que jugaba en la alfombra de su consulta tuviese el nivel de inteligencia de un genio. Me contó Katie mientras guardaba en una caja pequeña los platos envueltos en periódico. Tienes que pensar que en aquella época el nivel de conocimientos médicos sobre los niños como Lucy no era el de hoy. Lo que los profesores malinterpretaban como retraso de aprendizaje era en realidad una propensión a internalizar sus procesos mentales. A Lucy le diagnosticaron un autismo de alto funcionamiento, lo cual explicaba sus escasas habilidades sociales, la naturaleza obsesiva y su hiperconcentración. También su brillantez. Lucy no cambió de colegio, pero le dieron permiso para sentarse al fondo de la clase, donde podía trabajar por su cuenta con libros de problemas matemáticos avanzados y otros temas que estaban muy por delante del curso en el que estaba. A los demás niños les parecía rara, a los profesores poco participativa, así que optaron por dejarla a su aire. Gimnasia era la única asignatura que Lucy no aprobaba. Me explicó Katie mientras empezábamos a meter en las cajas las cosas de la despensa. No tenía ningún interés en correr o dar patadas a una pelota. Era patosa y tenía una mala coordinación entre vista y manos. Por eso su repentino entusiasmo por el deporte me tomó por sorpresa. En cierto modo fue la clave de su éxito en el colegio. Me siguió contando mientras metíamos en grandes bolsas de basura la comida perecedera. Una soleada tarde de miércoles, durante la secundaria, Lucy descubrió su pasión por el deporte. Estaba sentada en la banda viendo a sus compañeros de clase jugar al baloncesto. El profesor de educación física, el señor Mason, ya sabía que lo mejor con esa niña era permitir que se dedicase a sus cosas durante la clase. Hacía tiempo que había dejado de intentar que participara. Mientras Lucy miraba el partido de baloncesto, le pareció muy interesante calcular cuántas veces podía marcar un jugador desde un determinado punto. Empezó a anotar en su libreta las posibilidades de que un tiro entrase en la canasta teniendo en cuenta el jugador y su ubicación, la proximidad de los defensores y varios factores más. Anotó sus cálculos y se los enseñó al entrenador explicados en varios gráficos. De inmediato le ofrecieron el puesto de encargada de las estadísticas del equipo. Nunca antes habían tenido esa figura. Al fin y al cabo, solo era un equipo escolar. Lucy demostró ser tan brillante calculando con anticipación los resultados de los partidos que el entrenador no tardó en consultarle las alineaciones y las estrategias en los descansos.
El equipo del colegio pasó de encadenar derrotas a meterse en las finales por primera vez en una década. Y en buena parte fue gracias a Lucy, me explicó Katie. La experiencia de trabajar con el equipo de baloncesto le enseñó la importancia de la interacción social, no tanto porque ella desease esa interacción, sino porque le ayudó a entender los beneficios de ser capaz de conectar con las personas de su alrededor. Se ganó el reticente respeto de los compañeros de clase. Dejaron de empujarla y de burlarse de ella por los pasillos del colegio. Lucy aprendía rápido. Paso a paso durante los años escolares fue aprendiendo a escenificar las convenciones sociales, a saber qué decir en un abanico de circunstancias. Asimiló los tonos que se podían utilizar en esas situaciones y las respuestas adecuadas a las preguntas más habituales. Seguía siendo incapaz de hacer verdaderos amigos y de interactuar socialmente, pero su papel en el equipo de baloncesto le sirvió para integrarse en el mundo. Su aprendizaje fue largo. Trabajar en Stanhope suponía un reto diario. Cada minuto que pasaba allí estaba fuera de su zona de confort. ¿Nunca pensó en buscarse otro trabajo? ¿En algún sitio más acogedor? Pregunté pensando que el entorno de Stanhope resultaba hostil incluso para personas más equilibradas. Le encantaba el trabajo, le parecía fascinante y tenía apoyos. Vincent siempre se portó bien con ella y la protegía. Kathy estaba guardando varias latas para darlas a beneficencia. Saqué el especiero de madera del armario y lo puse en la encimera. Las especias estaban organizadas en orden alfabético: canela, cardamomo, cayena y así sucesivamente. Katie les echó un vistazo y se echó a llorar. Lucy siempre las organizaba por orden alfabético cuando estaba estresada. Algo le pasaba, estoy segura. Nada de todo esto tiene sentido. Katie señaló un tendedero plegable en la esquina de la sala del que todavía colgaba ropa. La colada está colgada tal como la dejó. ¿Por qué iba a ser la colada a tenderla y después suicidarse? Yo sabía a qué se refería. También me había extrañado que Lucy llenase la nevera de yogures y una enorme botella de leche de 3 litros la mañana del día en que se suicidó. La cuenta del supermercado estaba colgada con un imán en la puerta, pero no quise comentárselo a su madre para no alterarla más. Katie se sentía visiblemente aliviada por contar con alguien que le iba diciendo qué hacer. Tiramos a la basura la mayor parte de la comida y empaquetamos los productos sin abrir para donarlos a un comedor social. Sobre todo las especias. A Lucy le habría encantado saber que sus especias iban a parar a una buena causa. Cuando acabamos en la cocina pasamos al dormitorio. La cama estaba hecha, con las almohadas perfectamente ahuecadas y la colcha de rayas verdes estirada sin una sola arruga. Katie sacó toda la ropa de Lucy y la metió en una caja para donarla. En la cómoda había una foto enmarcada de madre e hija, en la que Lucy debía de tener unos 10 años. Llevaba el pelo largo y con flequillo. Katie parecía una versión más joven de sí misma y lució unos grandes pendientes. Envolvió la fotografía en plástico con burbujas y se la guardó en el bolso. Evitó en todo momento entrar en el lavabo en el que había muerto Lucy. Era la única habitación con la puerta todavía sellada con cinta policíaca. Yo tampoco quise entrar. Ya se harán cargo las limpiadoras cuando vengan el viernes. Les he dicho que tiren todo. Acabamos de sacar las cosas de Lucy del dormitorio, donde solo dejamos el colchón y el somier. A continuación entramos en la sala, donde Katie envolvió el ordenador en plástico acolchado y lo guardó en una caja aparte con el ratón y toda la parafernalia informática. Lo más fatigoso fue la estantería.
Estaba hecha a medida para guardar la extensa colección de libros y discos de Lucy. Tiene más libros en casa, me explicó Katie. Tengo la habitación de invitados llena de sus libros y sus discos. No sé qué voy a hacer con ellos. Hicimos 2 pilas en el suelo. En una fuimos poniendo los libros que Katie quería conservar y en la otra los que donaría. En cuanto a los vinilos, se los quería quedar todos. Algunos, según me dijo, eran piezas de coleccionista. ¿Por qué no echas un vistazo por si encuentras algún libro que te apetezca quedarte?, me propuso. Tomé un par de novelas que hacía tiempo que quería leer y un ensayo del que Lucy me había hablado maravillas. Metí el resto en cajas. Lo último que quedaba por empaquetar era una pila de cuadernos de dibujo de diversos tamaños. Encima de ellos había una caja de plástico translúcido en la que Lucy guardaba los carboncillos y el material de dibujo. A Lucy le encantaba dibujar, comentó Katie mientras hojeaba los bosquejos del cuaderno de gran tamaño que estaba sobre los demás. Los miré por encima del hombro. Eran bocetos de calles, de la ciudad, de músicos callejeros tocando la guitarra. Había uno de un hombre bailando breakdance en el que Lucy había captado la esencia del movimiento, con unos pocos trazos hechos con plumilla. En otro cuaderno, Lucy había bocetado con carboncillo a los animales del zoológico, incluida una serie dedicada al solitario leopardo de las nieves. Me vino a la memoria lo que me dijo aquel día, que el leopardo de las nieves le recordaba a Vincent. Había también un esbozo de un gato acurrucado en un sillón. Katie me explicó que era el suyo y que Lucy lo había dibujado una tarde en que la visitó meses atrás. Tenía mucho talento, dije mientras me acuclillaba para meter una pila de libros en una caja. Desde luego, Lucy era muy... Oí un repentino grito ahogado, seguido por el ruido del cuaderno al golpear contra el suelo. Me volví. Katie estaba lívida. Se tambaleaba como si estuviera a punto de desmayarse. Se movió con prudencia hasta que logró sentarse en un sillón. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? Estoy bien, respondió con la voz entrecortada y tapándose la boca con la mano. Tengo un medicamento en el bolso, en la bolsa interior. Abrí la cremallera y le tendí un blister con pastillas para la tensión arterial. Eran finas como obleas, y Katie se tragó una sin necesidad de agua. Todavía temblaba, pero el color empezaba a volverle a la cara. Siento haberte asustado, se disculpó, todavía aturdida. Tenía los ojos como platos, las pupilas dilatadas. Me miró como si estuviera a punto de decirme algo muy importante. Noté una sombra de duda en sus ojos y supe que había cambiado de opinión. Me incliné para tomar el cuaderno, pero antes de que pudiese abrirlo me lo quitó de las manos y lo metió en una caja.